¿Cómo están? Mucho gusto. El día de hoy vamos a hacer un análisis económico sobre en qué fase del ciclo económico nos encontramos actualmente. Aquí tenemos dos imágenes en donde la imagen de abajo representa los tipos de interés y representa la masa monetaria. Y en la parte de arriba nos explica qué relación tiene la disminución del tipo de interés, el aumento de la masa monetaria y los índices en este caso. Ahora, vamos a analizar el primer cuadro de abajo. Como vemos en la línea blanca que está aquí, es la tasa de interés de del Banco Central de la Fed en este caso. Cuando el tipo de interés baja, esto tiene dos consecuencias, que es política monetaria expansiva. ¿Y esto por qué se da? A raíz del COVID, muchas economías no estaban preparadas para este tipo de convenientes, entonces lo que hicieron es implementar política monetaria ultra expansivas. ¿Qué significa? Bajar los tipos de interés, aunque los tipos de interés ya estaban bajos desde el 2008 para reactivar el consumo a raíz de la crisis de 2007, lo que hacen es seguir bajando. ¿Qué pasa cuando bajan los tipos de interés? El tipo de interés, recordemos, es el precio del dinero o es el precio de endeudarse. ¿Ya? Si el precio del dinero es bajo, los empresarios y los hogares comienzan a endeudarse más porque la deuda es barata, el dinero es barato. ¿Ya? Entonces, es por eso que sí que existe una correlación cuando bajan los tipos de interés y aumenta la masa monetaria o la M2 en la economía. ¿Y esto cómo afecta a los mercados financieros? Ahora, aquí en la imagen de arriba tenemos la línea celeste y la línea violeta, donde la línea violeta representa al Nasdaq y la línea celeste representa a la M2, que es este dinero que está en la economía más depósitos bancarios. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno o el Banco Central baja sus tipos de interés para fomentar el consumo y reactivar la economía. Con ese pretexto es lo que baja el tipo de interés e imprime más dinero. Ahora, ese dinero tiene que llegar primero a manos de ciertas personas y luego llega a manos de otras personas. Entonces los beneficiados son las personas que reciben el dinero de nueva creación primero. Y esos son los mercados financieros. ¿Por qué? Porque tanto bancos como empresas comienzan a pedir más dinero para llevar a cabo inversiones. ¿Correcto? Los empresarios para llevar a cabo sus nuevos proyectos comienzan a pedir préstamos y como los préstamos son baratos, pues me sigo endeudando. Ahora, en esta imagen vemos un análisis del artículo de JP Morgan, en donde la línea gris es la tasa de desempleo y la línea celeste es el crecimiento salarial. Aquí arriba que tenemos este cuadro pequeño, tenemos el promedio de 50 años. Y como vemos en la línea gris, a raíz de la pandemia, pues obviamente la tasa de desempleo aumentó al 14.8%, siendo más alto registrado en 50 años. Ahora, ¿qué vemos también? Vemos que en la línea celeste tenemos un crecimiento salarial del 4.9% que está por encima del promedio de los últimos 50 años, que es del 4%. ¿Y esto por qué es? En este caso en específico es porque el gobierno, a raíz del COVID, comenzó con sus ayudas sociales, porque gran parte de su presupuesto es para ayuda social o estado de bienestar, en donde ayuda a estas personas que se quedaron desempleadas por el COVID, eh, y comienza a darles dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas comienzan a decidir, me voy a trabajar teniendo riesgo de contagiar a mi familia, o me quedo en casa recibiendo la ayuda social. Entonces muchas personas obviamente van a elegir quedarse en su casa recibiendo la ayuda y no exponerse a salir a trabajar. Entonces, como les indicaba en el primer gráfico, los empresarios necesitan mano de obra y recursos naturales para poder llevar a cabo sus nuevos proyectos. ¿Ok? Entonces, si no hay si no hay mucha demanda de trabajo y hay mucha oferta, los precios comienzan a elevarse porque las personas no quieren salir a trabajar, porque el gobierno les está ayudando y las personas prefieren quedarse en su casa que salir a producir. Entonces, es por eso que que los empresarios comienzan a, a pedir mano de obra y comienzan a elevar un poco los sueldos para ver si así les incentiva algo a los trabajadores para que vengan a trabajar sus empresas. Ahora, como les manifestaba, tanto la mano de obra como recursos naturales, en este caso commodities, los empresarios necesitan para poder llevar a cabo estos nuevos proyectos, y es por eso que en el gráfico que tenemos aquí tenemos que el índice del commodity en general
en este año, después de la pandemia, pues tuvo crecimientos de máximos históricos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando los empresarios tienen esta facilidad de pedir préstamos a bajo tipo de interés, o sea, dinero prácticamente gratis que piden prestados, lo invierten para proyectos que están más alejados en el tiempo. Para llevar a cabo estos proyectos necesitan factores productivos, mano de obra, como recursos naturales o commodities. Cuando tú contratas a personas y todas las empresas obviamente van a hacer el mismo juego que tú, comienzan como que un juego de subastar a mano de obra, ofreciéndole más dinero. En este caso yo te ofrezco 600, yo te ofrezco 500, yo te ofrezco 700. Como les manifestaba en esta parte del COVID, las personas no quieren salir a trabajar porque reciben ayuda del gobierno y no quieren arriesgarse a contagiarse ni a contagiar a su familia. Entonces los empresarios necesitan incentivar esa mano de obra pagándoles más. Una vez que los empleados tienen este aumento de sueldo, los empleados también son los mismos consumidores. Entonces, si al empleado le aumentan el sueldo, por ende va a aumentar su consumo. Y si toda la economía o las personas que están activamente en pleno trabajando comienzan a recibir más sueldo, comienzan a consumir más. Y aquí es donde se provoca o comienzan los cuellos de botella, porque hay mucha demanda para cierto producto o servicio que las empresas no están preparadas para satisfacer. Quiere decir que hay más demanda que oferta en esos productos o en esos servicios, y es ahí donde se produce la inflación. Ahora, la inflación, vamos a aclarar, no es un aumento generalizado de los precios como nos vienen diciendo. La inflación es una devaluación del poder adquisitivo de tu moneda local, y eso se da porque hay mucha oferta de ese dinero dentro de la economía. Es una ley, es una deducción muy fácil de la ley de la oferta y la demanda. Si hay mucha oferta de algo, el precio baja. Si hay mucha oferta de dinero, pues el dinero pierde su valor y las cosas te cuestan más. Y es por esto que le estoy manifestando, o es de este ejemplo que le estoy diciendo. Ahora, el Banco Central o el gobierno, viendo que se viene una inflación, tienen ciertas herramientas para parar esta inflación, y una de ellas es aumentar el tipo de interés. Como le manifestaba al principio del video, el tipo de interés es el precio del dinero o el precio de la deuda. Si la deuda es baja, o sea, si el precio de la deuda es baja, yo voy a endeudarme más porque el precio de la deuda es baja. Ahora, el Banco Central, en este caso, para frenar eso, comienza a subir los tipos de interés para que las personas ya no pidan más préstamos, para que los empresarios ya no pidan más dinero, porque el mercado se está llenando de dólares en este caso, lo que provoca inflación. Entonces, ¿qué es lo malo de esto? Es que muchas empresas que capaz no tengan una fortaleza financiera van a sucumbir cuando aumente los tipos de interés, y va a llegar la incertidumbre. En este caso yo creo que actualmente estamos en la cúspide del ciclo económico, en donde cuando aumente el tipo de interés, que eso es lo que tenemos que ver y vigilar bien, cuando aumente el tipo de interés, pues va a venir cierta duda y cierta incertidumbre dentro del mercado, porque muchas empresas no van a poder serse responsable o hacerse a cargo de todos sus préstamos que pidieron cuando el tipo de interés está bajo, porque no es lo mismo pedir un préstamo de 100 millones al 0.25% que pedir 100 millones al 1 o al 2%, porque ya estaría pagando más, y muchas empresas no van a tener esa fortaleza para pagar los costos de esa deuda, y es ahí donde comienzan a quebrar. Un ejemplo que pasó hace unos meses como con Evergrande, que es una empresa china de inmobiliaria. ¿Qué pasó? Se endeudaron tanto y comenzaron a producir tantas casas, que cuando llegó la hora de pagar sus deudas no tuvieron de dónde pagar. ¿Ya? Más o menos así puede pasar. Y en este gráfico estamos nosotros analizando que esto es un histórico del Nasdaq, del Nasdaq 100, desde el 90 hasta nuestros días, en donde se puede ver que, según yo, de lo que yo puedo ver, de lo que yo he podido estudiar, es que una vez que el Banco Central comienza a subir los tipos de interés y llegue la incertidumbre a los mercados financieros, va a haber una corrección respectiva que ya necesita el mercado del Nasdaq, porque como pueden ver en las imágenes, desde 2002 ha tenido un impulso alcista pero terrible, ¿sí? Ha alzado máximos, 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 y no ha tenido un tiempo para retroceder, lo que es normal. Es lo que pasó en el 2000. Comenzó a subir y necesita un retroceso, y ese retroceso se detonó de diferentes maneras. Ahora lo mismo, pero ¿qué es lo que pasa? Es que este retroceso
para mí, desde mi punto de vista, creo que sí va a ser un poco grande porque creo yo que el retroceso de los índices va a ser de un 30 o un 40%, pero no sé cuándo y yo creo que eso puede llegar dependiendo de los tipos de interés. No sé si en este año o en el siguiente, pero tenemos que vigilar muy bien el tipo de interés, ya que el tipo de interés va a ser el detonante para que el mercado del Nasdaq, como vemos en las imágenes, tenga su respectivo retroceso. Eso sería todo, muchas gracias.